Sina ordenó que le cortaran las uñas al esclavo, y lo que había debajo de ellas horrorizó al médico. La mansión respiraba olor a café recién hecho y cera de carnauba, mientras los esclavos se movían silenciosamente, como sombras entre las habitaciones. Doña Eulalia, la señora, estaba sentada en el balcón, agitando un abanico de marfil en el aire viciado, cuando sus ojos se posaron en las manos de Benedita. El esclavo, inclinado sobre la palangana de porcelana, tenía las uñas largas, negras de tierra y sangre seca. ¡Qué asco!, exclamó la señora arrugando la nariz. Manda llamar al barbero y corta esas garras ahora mismo. Parece algo sacado de animales. Benedita bajó la cabeza y le temblaban ligeramente los dedos. Sabía que no tenía sentido protestar. Llamaron apresuradamente al barbero, un hombre delgado con manos temblorosas. Con unas tijeras afiladas y un cuenco de agua tibia, se acercó a la esclava, que estaba sentada en un banco de madera con los puños cerrados. «Agárrate fuerte, pequeña», murmuró el hombre, mientras mojaba los dedos de Benedita en el agua. La tierra empezó a desprenderse, revelando capas de una costra oscura y pegajosa. El barbero frunció el ceño. «Esto no es solo tierra». Con cuidado, empezó a cortarse las uñas una a una. Fue entonces cuando lo vio. Debajo de la primera uña, una mancha blanquecina, como un trozo de algodón podrido. En el segundo, algo peor, pequeños puntos negros, como granos de pimienta, mezclados con una secreción amarillenta. El barbero tragó saliva y las tijeras se deslizaron entre sus dedos sudorosos. «Dios mío». La señora, curiosa, se acercó. «¿Qué pasó, hombre? ¿Falta de higiene, como dije?» Pero cuando lo vio, retrocedió como si le hubieran azotado. Debajo de las uñas de Benedita había algo más que suciedad. Había gusanos. Delgada, blanca, retorciéndose entre la carne viva de los dedos. Algunos ya habían cavado profundos agujeros, dejando surcos inflamados que supuraban un líquido maloliente. Peor aún, entre los gusanos, los huevos pequeños, como diminutas perlas translúcidas, se adhieren a la piel. Esto no es normal», tartamudeó el barbero, alejándose. «Necesitas un médico». El doctor Arruda, llamado con prisa, llegó con su gastado maletín de cuero. Al examinar las manos de Benedita, su rostro perdió el color. «Teniasis cutánea», susurró como si temiera que las palabras provocaran más horror. «Los huevos deben haber entrado a través de heridas, tal vez al manipular carne cruda o tierra contaminada. Los gusanos se están alimentando de ella desde adentro». La señora se llevó la mano a la boca ahogando un grito. «¿Pero cómo? Ella no come carne. Solo los restos que sobraron de la cocina». El médico la miró con una mezcla de lástima y disgusto. «No es por la boca, señorita. Es para la piel. Por las grietas, por los cortes que nadie ve. Estos parásitos encuentran la manera». Benedita permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo. No era la primera vez que su cuerpo se pudría en silencio. Pero esta vez la podredumbre tenía nombre. Y el nombre era algo que ni siquiera la dama, con todo su poder, podía ignorar. Esa noche, mientras la casa grande dormía, Benedita fue llevada a la trastienda, donde el olor a queroseno y hierbas quemadas intentaba ahuyentar el mal de ojo. El médico dejó un frasco de aceite negro y una receta escrita apresuradamente: cortar las uñas hasta la raíz, quemar las lombrices, lavarse con alcohol y rezar. Pero al día siguiente, cuando la señorita pasó por las dependencias de los esclavos, escuchó murmullos. Otros esclavos se mostraban las manos en secreto. Debajo de las uñas, manchas similares. Pequeños surcos, picazones que no desaparecían. Y doña Eulalia supo con un escalofrío que aquello no era problema de un solo esclavo. Era un problema que afectaba a toda la granja. La mancha se extendió como un susurro por la tierra. Primero fueron las uñas, luego las palmas y luego las muñecas, líneas oscuras que subían por los brazos como las raíces de una planta venenosa. Los esclavos intentaron ocultarlo, pero el olor los delató, un hedor dulzón y podrido como el de fruta pudriéndose al sol. Algunos se rascaban hasta sangrar, otros se envolvían las manos en paños manchados de hollín, como si el carbón pudiera quemar la peste. Doña Eulalia mandó llamar al cura. Llegó al anochecer con su rosario de plata y una ampolla de agua bendita que temblaba en sus manos. Rezaba por los enfermos aspersión tras aspersión,
mientras los ojos de los esclavos brillaban con algo entre esperanza y desdén. Cuando terminó, su señora lo llevó al balcón, donde el aire aún olía a café tostado y tierra mojada. «Es un castigo, señorita», murmuró el cura, secándose la frente con un pañuelo amarillento. «Parte. Que vuelve como óxido». «¿Qué pecado?», preguntó, aunque ya lo sabía. El sacerdote no respondió. No era necesario. Todos conocían la historia del viejo Quimbando, el capataz que años atrás había ahorcado a 3 esclavos en una sola noche por comer un puñado de caña de azúcar. Dijeron que los enterró bajo el molino, donde el caldo dulce corría como lágrimas. Y desde entonces, la tierra nunca ha vuelto a ser buena. Esa misma noche el primer grito rompió el silencio. Procedía de las habitaciones de los hombres, un aullido largo y gutural, como si alguien estuviera siendo desollado vivo. Cuando el capataz llegó corriendo con el látigo, encontró a Joca, el mayor de los negros de la finca, arrodillado en el suelo de tierra, con las manos transformadas en 2 masas negras y brillantes, como si las hubieran sumergido en alquitrán caliente. Los dedos se fusionaron y la piel se agrietó formando costras que cayeron como corteza de un árbol muerto. «Es la mano de Obá», susurró una anciana sentada en un rincón, balanceando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. «Está atrapando a todos». El capataz escupió en el suelo y ordenó que ataran a Joca al cepo. Pero cuando los demás esclavos se acercaron, vieron que las cuerdas ya no aguantaban, la carne del anciano ya estaba blanda, fluyendo entre los nudos como si se estuviera derritiendo. Al amanecer, no quedaba más que un rastro negro en el suelo y un olor que hacía aullar de dolor a los perros. Doña Eulalia se encerró en la habitación con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. No lloró. Se quedó mirando sus propias manos, inmaculadas, blancas como cera de vela. Recordó cuando era niña y su madre le hablaba de las maldiciones que venían del útero de la tierra, cosas que los blancos no podían ver, pero que los negros conocían como conocían el sabor del aceite de palma. Al día siguiente 3 esclavos más despertaron con las marcas. Una de ellas, la pequeña Lucia, de apenas 12 años, tenía los labios hinchados y morados, como si hubiera bebido veneno. La señora ordenó aislarlos en el antiguo almacén, donde guardaban las bolsas de sal vacías. Pero por la noche, cuando el viento soplaba del sur, se oían risas ahogadas provenientes de allí. Risas que no eran de niños. El médico regresó, esta vez con un hombre que llevaba gafas oscuras y un maletín de cuero gastado. Examinó a los pacientes en silencio, pinchando las heridas con un palo de plata. Luego se sentó a la mesa de la cocina y pidió cachaca. «No es una enfermedad», dijo secándose los labios con el dorso de la mano. «Es venganza». Doña Eulalia no preguntó más. Sabía que cuando el terreno decide cobrar, no hay remedio que funcione. Y que, tarde o temprano, aquellas manos negras y podridas tocarían a la puerta de la casa grande. La noche siguiente fue de un silencio espeso, roto solo por el crujido de las tablas de la revista y el susurro de las hojas de plátano contra las paredes. Lucia, ahora con los ojos vidriosos y la piel marcada por venas oscuras como raíces, susurraba cosas en un idioma que nadie reconocía. Los otros niños, que antes solo tenían fiebre, empezaron a arañar las paredes con las uñas, dejando profundos surcos en la madera. El olor a tierra mojada y a algo podrido se extendía por el aire, pegándose a la ropa y al cabello de quienes se acercaban. El hombre de las gafas de sol no durmió. Se sentó en el porche con la maleta abierta sobre las rodillas, contemplando la luna llena como si estuviera esperando algo. De vez en cuando sacaba una pequeña botella del bolsillo, olía su contenido y la guardaba con un suspiro. Cuando el gallo cantó por tercera vez, se levantó y se dirigió al almacén, sin prisas, como cumpliendo un conocido ritual. Dentro, los niños ya no lloraban. Estaban tumbados en círculo, tomados de la mano con el cuerpo inmóvil. Solo los labios se movían, repitiendo al unísono palabras que sonaban como piedras arrastradas por el fondo de un río. El hombre se arrodilló en medio de ellos, abrió la maleta y sacó un puñado de tierra negra, mezclada con huesos triturados. Lo extendió sobre el pecho de los niños, uno por uno, mientras murmuraba algo en voz baja. «No perteneces a esta casa», dijo finalmente levantándose. «Pero la tierra recuerda». Cuando se fue, cerró la puerta con un candado de hierro que antes no estaba allí. Doña Eulalia, escondida detrás de la cortina de la sala, lo vio pasar por la mansión sin mirar atrás.
El sol ya estaba saliendo, pero la luz no entraba por las ventanas. Parecía filtrado a través de una niebla gris, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para atravesarlo. Esa mañana los esclavos no salieron a leito. Se quedaron encontrado en los cobertizos, con los ojos bajos y las manos temblorosas. Algunos murmuraron que era un castigo, otros que era una advertencia. Solo la vieja María, que ya había visto demasiado para tener miedo, se sentó a la puerta de su cobertizo y comenzó a cantar una canción sin melodía, solo arrastrando las sílabas que hacían aullar a los perros. Por la tarde se abrió la cerradura del cargador. Los niños se habían ido. Lo único que quedó en el suelo fueron las marcas de manos pequeñas, como si hubieran sido arrastradas por las grietas entre las tablas. Y en el centro del círculo donde yacían, una única huella de adulto, hundida en la tierra como si algo muy pesado hubiera pisado allí. Doña Eulalia ordenó quemar el almacén. Pero las llamas no prendieron bien. La leña simplemente humeaba, desprendiendo un olor a carne quemada que disgustaba incluso a los hombres más duros de la granja. Cuando volvió a caer la noche, el viento volvió a traer risas. Esta vez venían de todos lados. De los árboles, de los cobertizos, incluso del pozo, donde el agua, al ser extraída, salía turbia y con sabor a hierro. El hombre de las gafas de sol no regresó. Pero a la mañana siguiente la señora encontró su maleta abandonada en el balcón, abierta. En el interior solo había espejos rotos y un puñado de dientes de leche. La maleta fue arrojada al fuego que aún ardía en el cargador, pero los espejos no ardieron. Las llamas lamían los bordes del cuero, retorciéndolo en formas grotescas, mientras los fragmentos de vidrio reflejaban la luz del sol naciente como ojos desorbitados. Los dientes de leche esparcidos por el porche desaparecieron uno a uno antes de que alguien pudiera recogerlos. Lo único que quedó donde habían caído fue una mancha oscura y húmeda, como si la madera hubiera llorado. Doña Eulalia cerró con llave las puertas de la casa grande y mandó clavar cruces de madera en los postes. Los esclavos que habían estado murmurando sobre el hombre de gafas oscuras desde su llegada, ahora se negaron a entrar en el almacén carbonizado. Dijeron que por la noche las tablas crujían solas, como si algo intentara salir de debajo de ellas. Uno de los mayores, el negro Joao, juró haber visto pequeñas figuras blancas, como niños desnudos, corriendo entre las hileras de cañas de azúcar. Cuando los demás fueron a comprobarlo, solo encontraron pequeñas huellas en el suelo, tan ligeras que el viento las borró antes de poder medirlas. En la tercera noche de insomnio, la señora ordenó que cavaran un hoyo en el centro del patio. Allí enterró la maleta, los espejos y una botella de cachaca bendecida por el cura del pueblo más cercano. Pero el sacerdote, al enterarse de lo que estaba pasando, se santiguó y se negó a regresar. «Esto no es cosa de Dios», murmuró, antes de montar en su burro y alejarse al galope, como si algo lo persiguiera. El olor a carne quemada no desapareció. Al contrario, se ha extendido. Ahora venía de los dormitorios, de la ropa tendida en el tendedero, incluso de los platos de comida. Los perros de la granja aullaban sin cesar, y uno de ellos, el mayor, fue encontrado muerto a la mañana siguiente, con el vientre desgarrado y las entrañas arrancadas en finas tiras, como si las hubieran masticado. No había sangre en el suelo, solo una sustancia espesa y oscura, pegajosa como miel podrida. Doña Eulalia empezó a ver sombras moviéndose en los rincones de la casa. Pequeño, ágil y con extremidades demasiado largas para los niños. A veces, cuando se giraba rápidamente, veía un rostro pálido asomándose detrás de las cortinas, o un dedo huesudo apuntándola desde el final del pasillo. Los asustados esclavos pasaban sus días en silencio, orando en silencio o dibujando símbolos con carbón en las paredes de sus cuarteles. Luego vino la sequía. Los ríos se secaron en cuestión de días y la tierra se resquebrajó como piel quemada. Las plantas se marchitaron, los animales se marchitaron y el aire se volvió tan espeso que resultaba doloroso respirar. Solo el pozo quedó lleno, pero nadie más se atrevió a sacar agua de allí. Quienes se acercaban escuchaban voces provenientes de las profundidades, susurros que se convertían en risas cuando bajaban el cubo. La sexta noche, doña Eulalia se despertó con algo tirándole del pelo. Cuando se dio vuelta, vio a un niño sentado en el borde de su cama, tan blanco que parecía hecho de cera. Sus ojos eran dos agujeros negros y su boca era una risa sin labios, llena de dientes afilados como agujas.
Tú nos llamaste, dijo la criatura con una voz que no era una sola sino el sonido de muchas voces juntas, algunas infantiles, otras guturales, como si algo muy antiguo hablara a través de ella. La señora intentó gritar, pero tenía la garganta seca. Cuando finalmente logró moverse, el niño ya se había ido. En su lugar, en el aire donde había estado sentada solo quedaba un puñado de tierra húmeda, como si algo hubiera salido de debajo del colchón. Al amanecer, doña Eulalia mandó llamar al hombre de las gafas de sol. Pero nadie lo había visto desde la noche en que apareció su maletín. Los esclavos, al ser interrogados, bajaron la vista y murmuraron que él nunca había existido. Que la señora estaba enferma, que el calor la estaba volviendo loca. Ella sabía que no era verdad. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas como manos pidiendo entrada, doña Eulalia se encerró en la habitación con un cuchillo de cocina. Oyó risas afuera, cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Luego el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo, arrastrando algo pesado. Cuando la puerta se abrió de golpe, ella ya estaba de rodillas, orando. Pero fue inútil. Al día siguiente la finca estaba vacía. Los cobertizos abandonados. Animales muertos o desaparecidos. Solo quedó en pie la casa grande con las puertas abiertas de par en par y las ventanas rotas. Dentro, en el dormitorio de señora, encontraron la cama volcada, el cuchillo oxidado en el suelo y, en medio del colchón desgarrado, un agujero profundo, como si hubieran arrastrado algo hacia abajo. Dicen que en las noches de luna llena, todavía es posible ver pequeñas figuras blancas bailando en el patio donde antiguamente estaba el almacén. Y que si te acercas al pozo y acercas el oído a la piedra, oirás risas provenientes de las profundidades. La risa de los niños. Y a veces, los gritos ahogados de una mujer.